que fuera preso. Y tenemos a Daniel Pinilla, que se ha escapado del infierno, para hacernos descender al infierno esta noche. Y antes de empezar, yo quisiera decir dos palabras. La primera es que ni Vanessa Fernó ni Curro Castillo, que son los gestores de música, que hoy tocaba música, han podido venir. Los dos por enfermedades importantes que les retienen en casa. ¿Vale? Desde aquí un saludo a ambos. Y lo siguiente que quería decir es que cuando los europeos empezaron la colonización del continente americano, llevaron con ellos sus creencias y sus tradiciones, y también sus leyendas. Temas con más de 1000 años de antigüedad de origen celta, latino, griego, sajón o escandinavo, reconvertidos muchos de ellos al cristianismo y asimilados por la Iglesia como festividades religiosas. Una de ellas es el Samhain, la fiesta que venera a todos los difuntos, desde el centro corazón de Europa hasta prácticamente en todo el mundo. En el crisol del nuevo continente, muchas de estas tradiciones se han vuelto a cocinar con el resultado de un nuevo plato con diferente sabor, pero con los mismos ingredientes. De este modo, San Nicolás, Sinterklaas, San Niklaus, San Nicolás de Bari, para que nos entendamos, visita a los niños de Holanda para llevarles regalos y se convierte en Santa Claus, porque en el otro lado del charco no saben pronunciar bien su nombre. Y bueno, pues llega un libro de un tal, este chico que escribió Cuentos de la Alhambra, ¿cómo se llama? Washington Irving. Washington Irving, muy bien, muy bien. Washington Irving escribió un libro, un cuento, y le llama Santa Claus directamente, porque así es como lo entienden mejor sus compatriotas, ¿no? Bueno, pues San Nicolás se convierte en Santa Claus, y porque gracia y honor de Coca-Cola, que lo viste de colorado, pues ahora es un hombrecillo rojo gordo que según ellos vive en el Polo Norte y que nos trae regalos a los niños en Navidad con un trineo volador. Eso ya es invento americano. Otro invento americano es el de cuando los inmigrantes, en este caso irlandeses, es decir, del norte de la isla de Irlanda, los más católicos de todos, ojo católicos, llegaron a la ciudad de Nueva York, a la que llamaron Washington Irving. No se te oye, Ángel, que no se te oye. New Sí, Amsterdam. sí, le llamaron Nueva Amsterdam, y de ahí salió el Santa Claus. Pero algo paralelo sucedió con la fiesta celta del Samhain o de Samhain, que en realidad es la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos. ¿Qué ocurre? Que los americanos veían que los católicos iban el día 1, el Día de Todos los Santos, al cementerio. Aquí en España pasa igual. Van al cementerio el día 1, porque el día 2, que es el Día de los Difuntos, es laborable. Y el día 1, que es el Día de Todos los Santos, es festivo. De manera que se aprovecha la víspera de los difuntos para llevar flores a sus parientes, a sus deudos fallecidos. Bien, pues esta analogía, el All Hallows Eve, que significa la Pascua o la víspera de todos los santos, la tradición, digamos, gringa, la convirtió en Halloween. All Hallows Eve, en Halloween. Y como la gente iba a los cementerios, pues le dieron un aspecto, digamos, tétrico. Y en realidad es una fiesta infantil, ya lo sabéis, es decir, aprovechan los adultos para vestirse de cualquier cosa extraordinaria, pero son los niños los que van truco o trato, casa por casa, ofreciendo un susto o caramelos. Entonces les dan un dulce y te dan susto. Si no les dan nada te asustan, te hacen ¡bum! Cosas así. Entonces para asustarse visten pues, de monstruitos, pero siguen siendo niños. En Aragón y en Galicia y en otros lugares de Europa se está intentando recuperar la fiesta de Samhain o Samhain, es decir, lo que los americanos llaman Halloween, de manera que tiene más de europeo que de americano, pero claro, los gringos son sabios en exportar sus reconvertidas tradiciones y los revenden como si fueran propias, cuando realmente son más europeas que suyas, ¿no? En cualquier caso, hoy es el día de la Pascua de Todos los Santos y Curro, Juanjo y yo os hemos preparado esto. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a todos. Ya me gustaría estar allí con vosotros, en el Praga,
con Ángel y con Juanjo, en fin, con todos vosotros. Me encantaría. Oye, pero me he empeñado, me ha costado muchísimo trabajo, pero he conseguido convencer a una docena de médicos de que no me dejen ir, que hace frío, que está lloviendo. Y aprovecho para que, con el escaso sentido del humor que te puede quedar en estas circunstancias, no puedo dejarlo pasar de ninguna manera, tener un recuerdo esta tarde desde aquí, tranquilamente y seco, a salvo, recordar a todas las personas que están sufriendo tanto, familias completas, pueblos enteros, una comunidad autónoma prácticamente devastada por el agua, por una dana, una tragedia que no se ha conocido en este siglo. Y esta tarde y esta noche y ayer, y en fin, no creo que se nos olvide, los tenemos que recordar con un abrazo muy fuerte y enviarles mucha fuerza. Eso no quiere decir que el mundo se pare, no lo va a hacer, nosotros tampoco, y aquí estamos, en el Hotel Praga, con unas actividades que coordina de una forma memorable y también las ha creado y las ha ordenado y nos ordena a nosotros Ángela Rivas, que es un ser humano absolutamente extraordinario, y todo lo demás va a juego con él. Me encantaría estar con vosotros. Oye, que no ha podido ser, que habrá más ocasiones sin duda alguna, y allí que nos veremos y nos daremos, si os parece bien, un abrazo muy grande. A mí me sentará muchísimo mejor que cualquier pastilla y cualquier docena de médicos con que me las tenga que ver. Me da igual. Gracias a todos, ser felices, pasarlo muy bien y muchas gracias. Un abrazo muy grande. Happy Halloween. ¡Jo! Es que te quita la respiración. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora si le quitamos la música y los efectos. ¿Vale? Le quitamos el sonido. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? Porque las imágenes eran estupendas como antes, pero ese camino del infierno y más allá, ese de personajes espantosos, horribles, petrificantes, que nos llenan de pánico, que nos infartan, todo eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque le hemos quitado la música, y de eso vamos a hablar un ratito. Bueno, mejor escuchar la música de Halloween, la música del terror. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. La música condiciona el ánimo con el que recibimos el impacto de la imagen, y todo eso es lo que luego nos convulsiona y nos ponemos el cojín delante de la cara cuando estamos viendo una película que además hemos pagado en el videoclub de la plataforma correspondiente. Bueno, estas dos últimas son dos formas de entender de qué manera se puede musicar Halloween. Mira, esta que viene es otra completamente diferente. Señoras y señores, The Skeleton Band. Por no haceros el feo, mira, rematar la faena, que os aplaudan y luego ya os vais a echar un ratito a la tumba, que tenemos mucho que escuchar. ¿Qué os parece ahora si conocemos el origen de Halloween, pero cantado, por supuesto? Hace mucho tiempo atrás los celtas celebraban una fiesta singular la llamaban Samaín y a su año pone fin.
que los muertos iban paseando por doquier, Durante estas fechas no dejaba de crecer. los difuntos que eran malos Eran expulsados con hogueras y con nabos. y los niños recogían Todos los presentes que las casas ofrecían. Queridos niños y niñas de todas las edades, estas canciones, por lo menos, estas dos, os las tenéis que saber. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Tumbas por aquí, tumbas por allá. Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá. Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Bueno, si os parece, vamos a dejar para próximos Halloweenes hablar y comentar las cosas de la leyenda de las calabazas y sus canciones, y también la vocación musical de cada uno de los monstruos de Halloween, que por cierto es mucha variada y muy buena, pero es que tenemos mucha plancha de cine. ¡Happy Halloween! Say it's a pie, up and maybe up and down. Incoming Koreoma. Incoming Koreoma. Hey, hey, hi, say bye, 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 bye. Hay miles de películas de terror o de mucho susto para todos los gustos, para todas las edades y de todos los tipos. Algunas son icónicas y otras son malísimas de todo lo malísimo que se podía hacer. En cualquier caso, hoy lo que vamos a tener en cuenta es la música, las bandas sonoras originales de las películas. He elegido 5 y las he elegido en base, a las opiniones y encuestas más importantes que hay en Internet, o sea, en el universo. Pero en cualquier caso, es mi opinión, es subjetiva, pero las 5 os van a encantar. Han sido exitosos porque son magníficas películas, pero porque tienen unas bandas sonoras, una música, un sonido excepcional. Ojalá os guste mi opinión.
nada, y hasta aquí lo que se daba. Oye, muchísimas gracias a todos por la atención, por la oportunidad. Ganas de veros tenía, pero oye, así son las cosas de vez en cuando. En cualquier caso, feliz Hello Praga y culturales noches. Hasta la próxima. ¿Quién eres? Soy esa alma perdida en la noche, atormentada, fría y distante. Quien te tiende la mano amiga y te arranca las entrañas. Soy la oscuridad del hombre, el depredador de los sentidos, el vampiro de emociones que hace al hombre débil. Soy el que recoge tus despojos cuando flaqueas. Succiono al cobarde, al mezquino, a los desheredados de la tierra. Prometo la gloria, pero al mismo tiempo te apuñalo por la espalda ungida de dolores y te libero del mismo modo. Toma mi mano, cógela, y los ángeles negros recogerán lo que queda de ti. Nada. Me preguntas de nuevo, ¿quién soy? Soy tu pensamiento.
¿Se oye? ¿Se oye? Se oye. Bueno, de nuestro amigo Juan José Mora Grega, terror en la medianoche. En una noche muy oscura y muy lluviosa, estaba un hombre en medio de un solitario camino pidiendo que alguien lo llevara. Llovía tan torrencialmente que no se veía nada a más de 2 metros. De pronto, lentamente y sin mayores ruidos, apareció un auto, como aparecido de la nada, y se detuvo ante él. El hombre, sin pensarlo, abrió la puerta y se subió, y el auto se puso lentamente en movimiento. Grande fue su sorpresa y susto, ya que al mirar hacia el asiento del conductor se dio cuenta de que no había nadie. Mayor fue su angustia cuando vio que en el camino venía una curva. Se afirmó lo mejor que pudo, esperando lo peor, cuando de pronto al enfrentar la curva se abrió la puerta, entró una mano que tomó el volante y guió el auto a través de la curva. Esto mismo se repitió cada vez que había una curva, y el pobre hombre, con un miedo indescriptible, de pronto abrió su puerta, saltó al camino y corrió lo más rápido que pudo hasta el próximo pueblo. Cuando llegó, aún muy asustado, entró en un bar a calmar sus nervios y a relatar lo que le había sucedido. Al cabo de media hora de entrar en calor, secarse, contar su odisea y tomar unos tragos, entran 2 hombres al bar, mojados por los huesos y cansados a más no poder. Y al ver a nuestro héroe, uno le comenta al otro: mira, Manuel, aquí está el mal nacido que se subió al auto mientras nosotros empujábamos. ¿Esto se oye? ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Y por qué Andrés no? Ah, no se me veía. Sí, se oye tu voz. Tiene mucha voz. Van a ser las 8 y Hemos descubierto el misterio de por qué no funcionaba. Ah, qué bien. Ah, muy bien. ¡Tachán! Modo ahorro. Sí, sí, yo sé. Déjame esa cosa. Tiene la palabra. Comenzamos ya. Bueno, después de todas estas vicisitudes, comentamos que si pensamos en literatura de terror, nos vienen a la cabeza los nombres de grandes escritores extranjeros, como Lovecraft, Edgar Allan Poe o Stephen King. Pero para los historiadores, la literatura de terror moderna se inicia a principios del siglo XIX, de la mano de la obra de Frankenstein de la escritora inglesa Mary Shelley. Sin embargo, la raíz de este género deriva de la tradición oral y religiosa que comienza en el origen de los tiempos, y se centra fundamentalmente en el miedo a la muerte y al sufrimiento. Más allá de los clásicos, el nuevo terror se escribe en español. Manuel II, Francisca Solar, Elia Barceló, Sergio Fernández Frey o Daniel Piñera, que está hoy con nosotros con su obra Descenso al infierno. Daniel es además de escritor, guionista y director de cine. El libro que hoy nos ocupa tiene el premio Microedición de Oro de la edición Fanes a la mejor novela de terror. Y creo que va por una 5ª edición, si no estoy mal informado. No sé si estará a punto de salir la 6ª. Le paso la palabra a nuestro autor y le invito a que nos diga cómo nace esta obra y a qué público va dirigido. Si es que va a un público dirigido determinado. Bueno, yo desde que soy muy pequeño, tenía que contarle historias a mi hermana, a mis primos y tal, ¿no? Pues yo era el mayor, entonces me tocaba entretenerlos. Lo típico, empecé con espectáculos de títeres, luego contándoles historias y tal, y al final me fui animando. Y sobre todo llegó un momento que fue como muy trascendental en mi vida, que me fui a ver ET. Y dije: papá, mamá, quiero hacer cine. Y dijeron mis padres: ya se le pasará. Pasaron los años, fui a ver Parque Jurásico, aluciné también. Papá, mamá, quiero hacer cine. Ya se le pasará. Y un día entré en la escuela de cine. Y entonces ya tuvieron claro que no se me iba a pasar, ¿no? O sea, que esto de contar historias iba a ser mi vida, ¿no? Entonces, bueno, entré en la escuela de cine, aprendí pues, sobre todo usar el lenguaje audiovisual y por otro lado, pues también a escribir guiones, ¿no? Que era la parte que también me gustaba mucho. Y bueno, siempre me ha gustado escribir, he escrito desde que más o menos tenía 6 años, pues escribía poesías y cuentos cortos y poco a poco, ¿sabes? Ya con una determinada edad pasé a los guiones y un poco más tarde, tras muchos cuentos y algunos que otros premios, pues me pasé a la novela.
Esta novela, la verdad es que surgió con la idea, yo tenía la idea de un hombre que estuviera huyendo de su mujer, porque la mujer le quería matar. O sea, y dije, sí, esa fue mi idea, ¿no? Y entonces si quería sobrevivir, la tenía que matar en la isla. O sea, era alguno de los dos, se iba a cargar al otro, ¿no? Esta escena que a mí se me había ocurrido, el tío saltando por la ventana y tal, nunca llegó a aparecer en el libro, pero fue el germen de que se me ocurriera la historia de un hombre que tuviera que matar a su mujer, pero no quisiera, ¿no? Y ahí tuviéramos un conflicto interesante ya desde el comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Pues bueno, creé esta historia, hay una maldición y este hombre tiene que matar a su mujer, pero no quiere hacerlo, y de ahí un poco todo el giro y toda la trama. Ha citado a uno de los escritores que a mí más me gusta, que es Edgar Allan Poe. O sea, para mí Becker, Poe, de los clásicos son los dos más grandes que tenemos. Luego ya, pues bueno, ya vendría Mariselle y Stoker, ¿no? Y luego ya tendríamos la línea más moderna un poco con Lovecraft y con Stephen King, con Chris Baker, ¿no? Con todo lo que viene, y ahora la nueva ola, ¿no? Con Mariana Enríquez y todos los escritores latinoamericanos, que tela lo que se nos viene por ahí también. O sea, a lo que iba un poquito, ¿no? Dentro de esta historia. Pues me gusta mucho, lógicamente, cuando decido contar la historia desde un punto de vista de un narrador en primera persona y que tuviera que matar a su mujer, digo, a ver, esta es de las cosas que a mí más miedo me daría, es volverme loco y hacer daño a la familia, con lo cual que uso un narrador loco que recuerda mucho a Edgar Allan Poe, porque es una de las cosas que más me ha dicho la gente, es que tu narrador se parece a Poe, o sea, te recuerda mucho a los de Poe, claro, más moderno, porque está en esta época, no está en la de Poe. Sí, pero en esta novela sus historias transcurren deprisa, haciendo saltar a sus protagonistas de un problema a otro con una velocidad vertiginosa, impidiendo así sus largos tediosos capítulos en los que la trama no avanza. O sea, es un relato fluido. Daniel cuenta la historia de este libro de un cazavampiros que se ve obligado a matar a su mujer porque se transforma en una vampiresa, como si una vampiresa fuera un estado, una forma mala de estar en el mundo. Y aunque la idea pareciese estar un tanto manida, otra historia de vampiros, nada que ver con la comparación o la realidad. Es un trepidante thriller de vampiros, moderno con tintes góticos, que recuerda al terror de Allan Poe. El descenso al infierno, al fin y al cabo, es una historia de amor. Y Daniel dice, escribo novelas de terror y suspense para hacer la vida un poco más interesante. Y te pregunto, ¿no crees que la realidad siempre supera la ficción y que ya es más que interesante y terrorífica la propia vida? A ver, yo siempre digo que en la narrativa lo que hacemos, la vida es muy interesante en sí, hacemos un montón de cosas interesantes, pero creo que todos tenemos momentos de espera, ¿no? Que dices, ¡guau, qué tedio!, ¿no? O sea, el tiempo que nos pasamos esperando a una llamada, a que pase algo, mando, por ejemplo, yo escribo un libro, desde que lo escribo hasta que se publica pasa un montón de tiempo, porque hasta que lo lee la editorial, me da una contestación y tal. ¿Qué ventajas tiene la narrativa, el cine y tal? Que nos ahorramos los tiempos de espera, ¿no? O sea, que siempre hace todo un poco más fluido. En cuanto a si la realidad supera siempre la ficción, a veces la realidad sí nos da unos golpes que dices, Dios, o sea, y tenemos un ejemplo ahora mismo con lo de la Dana, o sea, que ayer, o sea, amanecimos todos antes de ayer con las imágenes de lo que estaba pasando en Valencia y superaba cualquier película que hubiésemos visto en cines. O sea, más que nada porque te está pasando. O sea, un poco, ¿para qué nos vale un poco estos relatos, los de terror, ciencia ficción y tal? Para prepararnos para esos momentos. Los griegos hacían tragicomedia y decían que la importancia del teatro era que cuando tú veías a un héroe pasar por unas penurias enormes, o sea, por una guerra de Troya, por perder a su familia, por tener que luchar contra una hidra, como Hércules, tal, ¿qué se generaba en el sentimiento de una persona más normal? Pues si este personaje pudo hacer esto, yo cómo no voy a poder con los problemas de mi vida, ¿no? O sea, nos ayudan a superar y a verlos, a relativizar los problemas al verlos desde una óptica de ficción y verlos desde otra perspectiva. Sí, dicen, a raíz de esto que estás diciendo, dicen los especialistas en psicología del miedo que aseguran que las personas, las películas y los libros se asustan, pueden ayudar a las personas a anticipar las amenazas y prepararse para los peores escenarios.
En cualquier caso, el género narrativo de terror como goza de buena aceptación y ventas, sobre todo entre adultos y jóvenes adolescentes. No sé si estás de acuerdo en eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todos nos acordamos en el momento del COVID, cuando todo cerró, cuando todo el mundo estaba como alucinado. Y claro, decían, ostras, ¿y yo cómo me puedo enterar de cómo va a ir esto? Pues casi todas las recomendaciones de libros pasaban por 3 libros. Ensayo de la ceguera, de José Saramago, Guerra Mundial Z, de Mark Brooms, que prácticamente fue el que dio con la clave de lo mal que iban a actuar los políticos en todos lados, prácticamente, y The Stand de Apocalipsis de Stephen King. ¿Por qué? Porque los 3 iban sobre virus, los 3 eran... Y se vio un poco el... Ostras, yo estoy aquí y puedo ver hacia dónde vamos y qué nos vamos a encontrar, qué va a ser el siguiente escenario. O sea, ahora estamos en el escenario de la sorpresa, pero luego vienen del caos y luego vienen de la reconstrucción, ¿no? Y cómo va a ser cada uno y un poco qué tiempos lleva esto. Que también muchas veces necesitamos saber ese tipo de cosas. Sí. De todas formas, hablando de la música, la relación que puede tener la literatura con la música y ambas artes con el cinematógrafo, te quería importar, ¿qué importancia tiene la música en la literatura cuando tú escribes o en las producciones cinematográficas, como director de cine también? Vale. Por un lado en literatura, creo, no todos, pero la mayoría de escritores, o muchísimos, necesitamos aislarnos del mundo para escribir. Unos se aíslan encerrándose en una habitación y ya está. Otros ponemos música, yo soy un ejemplo. Además, normalmente en terror hay muchísimos escritores que ponemos música de ambiente y tal, te ayuda mucho a ambientarte. Bien poniendo música de terror o bien poniendo cuando llegas a una escena más trepidante, más de acción, ¿no? Poner heavy metal a todo trapo y entonces tu mujer quiere tirarse por la ventana, pero a ti te sale una narración que queda muy bien, ¿no? Entonces, por un lado, la música nos ayuda mucho a los escritores a ambientar las cosas, a centrarnos, a poder escribir de una manera más fluida. Y en el cine es que es muy vital. O sea, yo digo que en literatura sí, uno siempre tiene que pensar con los 5 sentidos, pero en cine nos limitamos a 2. Solo nos queda la imagen y el sonido. Entonces, tienes que jugar muchísimo con la imagen, pero también tienes que jugar mucho con el sonido. Y la música siempre es muy importante porque una misma escena, imaginaos una escena de Scream que le pusiéramos la música de los Teletubbies, pues nos reiríamos en vez de estar pasando miedo, ¿no? Sí, sí. De todas formas, hemos visto los vídeos, hemos podido ver los vídeos y los fragmentos que han sucedido. Casi todas son adaptaciones literarias a las películas. Son adaptaciones todas literarias. Sí. Que muchas veces lo que te quería preguntar, ¿qué es lo que se gana o qué se pierde cuando un libro se adapta al cine? A ver, yo siempre digo que hay una distinción enorme entre cine y literatura. En literatura tenemos un par de ventajas. La primera se llama que no hay dinero de por medio, es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú escribes en un libro, da igual que pongas 10 zombies o pongas 100. Si pones 10 zombies o 100, va a costar lo mismo. Pero cuando vas a una producción que haya 100 zombies, encarece por 10 las cosas. Y automáticamente hace que algo acabe quedando bien o acabe quedando mal en función de... o quede cutre, sencillamente porque no haya el presupuesto. Eso por un lado. Pero por otro, y fuera dando por hecho que tuvieras el dinero suficiente siempre para tener una producción en condiciones, te juntas con que los tiempos en cine están muy marcados. En un libro, mientras que el libro funcione, da igual que tenga 300 páginas o 600. Pero en cine esto no es posible. En cine estás limitado a un máximo, a unos tiempos entre 1 hora y media y 3 horas. Todo lo que te pases de ahí es un problema mantener a la gente sentada. O sea, no es como en un libro que dices, bueno, no pasa nada, lo dejo, mañana sigo, ¿no? Y luego, la gran ventaja que tienen los libros es que te puedes meter en la cabeza del protagonista. Entonces puedes meterte en sus pensamientos. Que yo, por ejemplo, es algo que me gusta mucho hacer cuando
cuando estoy escribiendo un libro, aprovechar que en un guión no tengo esa posibilidad y entonces aprovecho para meterme en cómo piensa un personaje. Cuando vas al cine, eso solo lo puedes reflejar a través de sus palabras y sus acciones. Eso nos viene muy bien a quien escribe guiones y tal, para que cuando escribas un libro poder reflejar gran parte ahí, pero no puede, pero lo otro, el poderte meter en la cabeza, siempre es un extra. Y además, y máxime si tienes un personaje que sea un poco extraño y estrambótico, o que narre una forma que digas, wow, es que este hombre, aunque me contara que va a comprar el pan, ¿sabes? Querría saber cómo va a comprar el pan porque sé que las cosas que se le pasan por la cabeza no son normales, ¿sabes? Sobre todo cuando usas mucho la ironía o tal. Que eso se pierde mucho cuando se intenta reflejar, en fin. Sí, en cualquier caso estoy recordando ahora un libro que no es de terror, es de fantasía, de fantástico, que es Dune, que a lo mejor cuesta 500 o 600 páginas, luego llevarlo a la gran pantalla. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ves si no has leído el libro y ves las películas, pues lo valoras de diferentes formas. Sí. Porque cuando has leído el libro antes que ver la película, pues siempre vas a decir falta esto, falta lo otro, que sí siempre falta algo, porque como dice él, el tiempo está muy limitado y eso que son 3 o 4 películas, la de Dune. Sí, y además que son formatos diferentes, o sea, al final el cine es audiovisual, entonces solo puedes trasladar aquello que es visual, que es auditivo. No puedes trasladar la parte de pensamiento, no puedes trasladar partes más subjetivas. O sea, nadie se le ocurriría, en su sano juicio al menos, trasladar el Ulises de James Joyce en cine, porque no sería soportable, punto. O sea, no es trasladable, no es demasiado intimista para conseguirlo llevar y trasladarlo con un mínimo de fiabilidad. Luego El descenso al infierno, que tu novela de terror, está contada por un narrador loco, como has dicho anteriormente, que recuerda mucho a la de Edgar Allan Poe, por ejemplo. No solo le envuelve en una atmósfera de misterio y locura, sino que además el libro fluye con una velocidad y tomas profundos. ¿Nos podías hablar de ese narrador y esos temas que abordas de gran calado? Porque no solamente es una novela de entretenimiento. Sí, a ver, yo cuando lo empecé, porque cuando empiezo a escribir, a mí me viene la idea. Soy brújula, que esto significa que prácticamente vamos sin rumbo. O sea, te pones a escribir, lo de vamos sin rumbo es un poco relativo. Yo sé hacia dónde voy, pero no sé lo que me voy a encontrar en el sitio. Me imagino los 6 puntos a lo mejor más importantes de la trama, pero todo lo que pasará entre medias o cómo se va a desarrollar, a veces se desarrolla por otro lado sencillamente porque como no está guionizado la parte entre medias, no sé qué me voy a encontrar y sorpresa. Hasta yo me sorprendo. Entonces, ¿qué ventajas o desventajas con el tema de hablar de temas profundos? Que te lo vas encontrando mientras que lo estás escribiendo. Al final todos tenemos un tema que realmente queremos hablar. Hay gente que los prepara desde el comienzo, pero gente que se los encuentra. Yo, por ejemplo, en Descenso al infierno, de lo que acabo hablando es el tema de la eutanasia. O sea, pero uso una historia de vampiros para hablar de la eutanasia. Por eso él tiene que matar a su mujer, pero no quiere. ¿Qué me permite la fantasía? Que puedo llevarlo esos temas profundos hasta un punto que si fuera una novela realista dirías, pues es que este hombre está completamente sobrepasado por esta situación, y si fuera realista dirías, pues qué melodramático, ¿no? Pero claro, tú dirías, si tú lo piensas, dices, claro, si yo me enfrento a un vampiro y me encuentro esta situación, también me vería superado. O sea, estaría en ese punto de superación, que realmente es el punto de superación, que se encontraría una persona que tiene que ayudar a otra a morir, pero él realmente no quiere que la otra persona se muera. Por eso digo que aborda temas de mucho calado, no solamente es una novela de entretenimiento, como pueden ser algunas otras de terror. De todas formas, el libro nos recuerda que los mayores horrores están dentro del ser humano. ¿Confías como, no sé, en el hombre, como opinaba, o como opinas como el filósofo del siglo XVII, o Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre? A ver, hay hombres que son un lobo para el hombre, o sea, y eso siempre existe y siempre existirá. Pero también es cierto de que cuando a la gente se la pone una tesitura, la mayoría de la gente decide, y tenemos el ejemplo, los padres siempre preferirán sacrificarse ellos a sacrificar a sus hijos. O sea, lo cual quiere decir que un punto de esperanza tenemos, ¿no? Como humanidad. Que al final todos los seres humanos
hay gente mala, gente buena, pero la mayoría tiran más a ser buenos o a intentar ser lo más civilizado posible, aunque a veces sea por pura supervivencia, ¿no? O sea, vivimos mejor en un mundo pacífico que en un mundo violento y completamente impredecible. Entonces intentamos siempre que sea lo más predecible posible, y esto significa llevarnos bien con nuestros vecinos, intentar favorecer un poco la convivencia, aunque haya gente que esto, o sea, que sea como una pisonadora, y claro, y evidentemente esa gente llama y destaca la atención por encima de los demás. Sí, sí, yo también he hablado muchas tertulias sobre ese tema. Pues yo también hablo sobre eso en mis libros también. Pero bueno, no es tema ahora para hablar de eso. Podemos encontrar muchas escenas violentas descritas al detalle en tu libro. ¿Puedes comentarnos sobre la estructura narrativa que has empleado en la concepción del libro y que empieza con la cuenta atrás, que me he dado cuenta, desde el capítulo 60 para atrás? Sí. A ver, yo empecé por el capítulo 60 y termino en el 1, ¿vale? Esto es un poco para marcar esa cuenta atrás de decir, cada vez a este hombre le va quedando menos tiempo para salvar a su mujer y para romper la maldición de su mujer. Y entonces eso, a mí siempre me ha gustado mucho esa estructura que tiene el thriller, que es como una cuenta atrás que dices, cuando llega a 0, o vencen o pierden, ¿no? O sea, aquí no hay término medio, ¿no? Es la estructura básica de un thriller, ¿no? Un asesino en serie secuestra a una persona, la va a matar al cabo de una semana y sabéis que tiene una semana para encontrarla o aparecerá muerta. Entonces, yo juego un poco con ese tipo de estructura, pero además lo meto en la parte de terror. ¿Me has preguntado? Porque entre medias... Sí, bueno, sobre la estructura que empieza de la página 60 hacia atrás, que por qué esa... Entonces un poco para marcar eso. También hay otros capítulos donde el personaje se queda en blanco y se queda en blanco la página. O sea, me gusta mucho, vengo al cine y me gusta jugar un poco también con lo visual, con que alguien, sobre todo en físico, que ves un libro y dices, uy, pues mira, tengo un par de páginas que el hombre se está haciendo, o sea, está pensando en su cerebro y se queda completamente bloqueado, y de alguna manera lo reflejo con esos espacios en blanco, ¿no? Y esa estructura desordenada que te obliga a estar así, claro. Y que además hace que el lector se sienta un poco más partícipe de la historia y juegas un poco más con el lector. Sí, sí. Que eso siempre me ha gustado. Sí, como que no es como otros libros que he visto yo que dejan las páginas en blanco simplemente para rellenar. No. Además, yo siempre... Para leer un poquito. Sí, ya lo sabéis vosotros. Yo siempre hay una frase que tiene Alfred Hitchcock que yo la tengo grabada a fuego, que decía, todo tiene que estar supeditado a la acción, ¿no? Todo tiene que estar supeditado a la trama. Si añadir algo porque necesito un respiro, está bien, pero añadirlo por añadirlo, o sea, hay que cortarlo, ¿no? O sea, yo como vengo del cine no tengo ningún problema en cortar si veo que esto se alarga, y nunca me ha gustado añadir escenas por añadir, ¿no? Si añado, está generando algo en la trama o está dándote un detalle para que más adelante digas, ¡ay, va! Que me lo había puesto por esto, ¿sabes? Pero Daniel, una cosa que me interesa mucho. ¿Por qué este género te dedicas a un ser? Tú te decides por género de terror y no otro. Yo... Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Crees sinceramente que yo puedo elegir? O sea, yo creo que sí vas a ser de los escritores que dicen que te han elegido a ti. O sea, yo no... O sea, a mí me gusta mucho el género fantástico. Me gusta el género fantástico por el tema de la metáfora. Es decir, puedo hablar con metáforas. Puedo hablar de cualquier tema profundo, meterme hasta el fondo de cabeza, generar varios puntos de vista y que nadie me quiera matar por ello. O sea, y que además que todo el mundo diga, mira, pues hay un punto fantástico y entiendo que al haber ese punto fantástico puedes hacer una crítica y que la gente diga, pues tiene razón, ¿sabes? Porque está esa pátina de metáfora. O sea, hay dos cosas que te permiten profundizar mucho los temas, el humor y el fantástico. Entonces siempre he pensado eso. Si yo intentara, y ya no solo en este, tengo otro que es Suicidio Salido del Grupo. En ese hablamos hablamos del problema del suicidio. Y me meto en la cabeza de una persona y qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona. Usé como narradora una chica adolescente que el problema es que venía un doppelganger, o sea, tenía una doble,
que la incitaba a suicidarse. ¿Qué es lo que le incita? O sea, ese personaje le está diciendo lo que pasa por la cabeza de un suicida cuando está decidiendo si sigue o no sigue adelante. O sea, todas esas ideas que incitan a una persona que lleva a una persona a una depresión, se la genera el Doppelganger. De alguna manera personalizo la depresión. Y puedes entender, ostras, es que yo en esta situación lo vería negrísimo. Sin embargo, misma situación, contándolo solo con los pensamientos y sin que hubiera ninguna figura fantástica, puede parecer muy extremo. Decir, pues que este chico o esta chica que espabile, que la vida no es un drama tan exagerado. Ya, pero es que tú no estás en esa situación en la cual, o sea, no has llegado hasta el punto de depresión en el cual está este personaje, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho usar el fantástico por eso. Sí. Por eso uso el terror. Pero a raíz de esto que estás diciendo, yo me pregunto, ¿en qué estado se encuentra un escritor para escribir novelas de este género? O sea, ¿algún estado especial? ¿Puede ser de depresión? ¿O puede ser de euforia? No sé. A veces... A mí no se me ocurre escribir novelas de terror. Yo voy a decir una cosa, claro, cuando, por ejemplo, con Descenso al Infierno. Cuando yo empiezo a Descenso al Infierno, sí que tenía una ligera depresión, o sea, acababa de dejarlo con la anterior pareja. Es que eso es lo que he captado yo. Y tal. Pero claro, o sea, son 70.000 palabras, ¿sabes? Más o menos son unas 70.000 palabras. Esto significa que durante 70 días de mi vida estuve escribiendo esto. Más luego corregirlo, más tal. Evidentemente, no estoy 70 días de mi vida en el mismo estado de ánimo que cuando la inicio. Entonces, realmente cualquier escritor, sobre todo en novela, vas a pasar por varios estados en tu vida. Y no necesariamente para escribir algo así, o sea, yo cuando escribí de suicidios en el grupo no estaba deprimido, sencillamente era Sara Leves que me dice, oye, he leído tu libro, me gustó mucho, ¿te gustaría participar en este proyecto? Que queremos hacer un libro de prevención del suicidio, que además Ángel también participa. Y le dije, sí, claro. Y yo no estaba deprimido en esos momentos, pero sí que me puedo meter, creo que esto es una habilidad que tenemos de podernos meter en la cabeza de una persona que no se parece en nada a nosotros y decir, bueno, ¿y esta persona cómo pensaría? ¿Y cómo le llegarían, o sea, cómo iría su flujo mental, ¿no? Y meterte un poco en ese flujo mental que durante las 2 horas que estás escribiendo te metes, luego sales, ¿no? Y un poco como los actores, no porque un actor ruede pelis de acción significa que mañana vea un incendio y se vaya a meter a salvar a alguien. Puede ser que sí, pero la mayoría se lo pensarían 2 veces, ¿no? Pues aquí es un poco igual, o sea, no porque, al contrario, normalmente la mayoría de escritores de terror suelen ser gente súper feliz y que se toman la vida con mucho humor, ¿no? Igual que, curiosamente, los escritores de humor, hay muchos muy graciosos, pero hay otros que son unos amargados terribles que dicen, no, si yo escribo humor porque las cosas que pienso, si no las dijera con humor, nadie me haría caso. Sí, totalmente. ¿Y qué película o novela que hayas visto o leído te ha proporcionado realmente miedo? Si es que hay alguna. Porque yo recuerdo, yo cuando era adolescente vi una película en la época que tú no habías nacido todavía, que había 2 rombos en la televisión. Me acuerdo Las Diabólicas, estuve 3 días sin dormir. Las Diabólicas, que por cierto era... Sí, pues es uno de los dramas más elegantes que se ha mostrado en el cine. Sí. Hablando de la elegancia a la hora de buscar el relato que transmite. Entonces... ¿Cómo se llama? Las Diabólicas. Las Diabólicas. Y bueno, que en aquel entonces no me dejaba verlo, no se podían ver, los niños no podían ver los 2 rombos y yo lo vi, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, que es lo que te quería comentar. ¿Hiciste trampa? Sí, hice trampa, que luego mi madre me sacudió, pero bueno. Que no... Pero ¿qué película hayas visto? Que te haya proporcionado realmente terror, psicológico quizás. Como películas hay 2 que me dieron un miedo enorme. Uno es El Exorcista, tuve la suerte de que cuando yo era adolescente hicieron el montaje del director, lo sacaron en cines, me fui allí a verlo y
Y estábamos yo y todos mis amigos, o sea, sí, ¿sabes? Cogidos de la mano, viéndolo, diciendo, Dios, pero... O sea, pero ¿en qué viaje nos hemos metido? O sea, ¿quién nos mandaría a meternos Sí, pero a ver ahora esto, hay ¿no? películas más sofisticadas como Hellraiser, Sí. que son más... Eso que estás diciendo tú es una ahora- hora de la primavera casi. Claro, ahora vamos, claro, esa la vi con 13 años. Ahora vamos a la claro. siguiente que más miedo me dio, que fue precisamente Hellraiser. Por ese concepto que tiene Hellraiser de que te persiguen unos demonios que no pretenden matarte, no, lo que pretenden es capturarte para hacerte pasar placer en su concepto que ellos tienen placer, que es torturarte como si no hubiera un mañana, durante toda la eternidad. Y claro, y ese concepto a mí es que la única forma de escapar de esto es la muerte, o sea, el mejor final feliz sería morirme en esta historia. Eso me dio mucho miedo. O sea, como historia, que esta Hellraiser es la que más miedo psicológico me dio, curiosamente. Bueno, hay uno que es muy... La semilla del diablo de Roman Polanski. Es uno de los clásicos. De los clásicos. Sí, Los clásicos te dan mucho miedo. Porque no hay mucha acción. Estás esperando que pase algo y no pasa. Y va muy lento. Es todo mucho Sí, es un tensión, terror la sala, muy... es otra... Sí, la profecía, el terror... Decir que estuve hablando con el director de cine, que tiene uno de los mejores museos de cine de toda Europa, que vive en Villarejo, Salvador, donde vive Susana Fraile. Estuve hablando con él, hablando de cuando era niño, se metía en una cámara, bueno, que su padre tenía una cámara de estas de cine, y hablaba de Boris Karloff, de Bela Lugosi, de todos estos, de los de antes, que yo los veía y a lo mejor con aquella edad, también depende mucho la edad. Vería a Frankenstein, que lo hacía Boris Karloff, y me daba mucho miedo. Ahora veo a Boris Karloff con 2 tornillos y me da risa. Pues eso depende también mucho, yo creo que la edad. Sí. Sí, no, y además, digamos que dentro del terror diríamos que habría como 3 formas de hacer terror, ¿no? Terror espesamiento, que es voy creando una atmósfera, voy metiendo poco a poco por los Marine Baby, la profecía, que te van metiendo muy poquito a poco, y entonces claro, llega un momento donde cuando tarda mucho todo en arrancar, pero cuando arranca, claro, ya estás tan caliente que te asusta mucho, ¿no? Luego estaría el psicológico, o sea, pues que juega un poco con el mismo plan de irte metiendo poco a poco, pero bueno, está más pensado en ese rollo psicológico que podría ser pues el juego de Hannibal Lecter con Clarice Starling o tal. Y luego está el terror acción, ¿no? Pues más el encontrarte más pues alguien que viene el alien y tienes que correr de él porque si no te come, ¿no? Ese tipo. A mí me gusta, y esto es algo que me dice todo el mundo, dice, ¿cómo has conseguido combinar ambos, ¿no? Es combinar el psicológico y el espesamiento, el iniciar con el espesamiento y decir, bueno, vale, vamos a iniciar con el espesamiento, vamos a generar esta atmósfera, pero ya tenemos la atmósfera, ahora vamos a divertirnos, ¿no? O sea, ahora que corran, ahora que los personajes corran y que ahora ya sé que tengo enganchada a la gente, ¿no? Y me gusta mucho combinar ambas. algo para engancharnos más. Sí, claro. Eso también puede. Yo te diría que leyeras la sinopsis, si la puedes leer. Sí. Bueno, o lo que tú quieras, pero la sinopsis, por ejemplo, para saber de qué va el libro. Sí, No, pero la sinopsis está aquí. Bueno, es la primera página del libro, de hecho, la sinopsis, pero bueno, o sea, un poco acortada, porque, claro, para meterlo en una sinopsis. Pero voy a tirar por la primera página del libro. Amo a mi mujer y por eso tengo que matarla. Sé que suena duro, lo es. Sé que suena psicótico, posiblemente lo sea. No soy un mal tipo, no se crean. Más bien me considero bueno, al menos con la gente a la que aprecio. No soy de esos malnacidos que maltratan a sus esposas. Jamás le he puesto la mano encima a ninguna. Tampoco le he sido infiel, y que yo sepa, tampoco me lo ha sido ella. Sin embargo, tengo que matarla. No pienses que estoy celoso, que la odio o que intento vengarme. No se merece que la justicie, pero alguien tiene que hacerlo. Debo ser yo, pero mi pulso tiembla. No puedo, no quiero, pero no tengo alternativa. La miro a los ojos una última vez. Ya no son esos profundos soles color canela, dulces y enamorados, que me habían arrastrado a la etapa más feliz de mi vida. No, ahora me miran asustados y yo lloro por dentro antes de asestarle la puñalada en el corazón. Tengo que advertirte. Si estás leyendo esto, corres un grave peligro. Lo he escrito porque necesito contarlo, porque alguien tiene que saber la verdad. Pero antes,
tengo que pedirte que apartes de ti estas páginas, que des media vuelta, te dirijas a la estantería y elijas otro libro. Por favor, te lo pido, no quieras continuar, pues este es un libro que mata a quien lo lee. No quiero ser extremista, no todo aquel que lo lee muere. Si no, jamás habría llegado a tus manos, pues ¿quién lo habría publicado? Nadie, es evidente, pero tiene la capacidad de matar. Y no pienses mal, no está maldito. Pero las palabras y frases que contienen estos escritos pueden perturbar tu mente y tu alma hasta tal punto. Te lo advierto. Después de escuchar lo que voy a contarte, ya nunca serás la misma persona. Avisado quedas. Si decides seguir, será bajo tu criterio y responsabilidad. No hay ningún embrujo sobre este libro, pero lo que ocurrirá contigo es algo parecido a lo que ocurre con el joven Werther, de Goethe. El libro que instauró la corriente literaria llamada romanticismo, un libro clave a lo largo de la historia, pero que no se manda a leer en el instituto porque en el mismo año de su publicación llevó a la muerte a 500.000 de jóvenes europeos que, tras leerlo, decidieron quitarse la vida. Una última advertencia antes de comenzar mi relato. Si a lo largo de esta historia te sientes identificado conmigo, comienzas a pensar como yo, o a adoptar mis ideas, abandona la lectura. De lo contrario, te adentrarás en un camino que te introducirá de lleno en el mundo de la locura y te llevará de forma irreversible a la muerte. Si aún así has decidido seguir, te admiro. Entonces es que eres como yo y mereces saber por qué tengo que matar a mi mujer a pesar de que la amo. Si has decidido seguir, mereces saber el final, sean cuales sean las consecuencias sobre tu persona. Muy bien. Yo, recordando algún guión que me llamó la atención alguna vez, recuerdo un libro que muy poca gente conoce, que es El juego de Geralt, de Stephen King. No sé si alguno lo conocéis. Sí. El guión trata, fijaros, de la inventiva de este escritor. Es una pareja que van a una cabaña en un entorno, bueno, aislado completamente, empiezan a hacer el amor y a ella la ata de manos y pies con unos grilletes. ¿Qué ocurre? Que a él le da un infarto y cae muerto a los pies de la cama. Entonces ella pide socorro, nadie la escucha, porque allí no hay nadie. Pero te falta el perro, Juanjo, ¿no? Bueno, el perro viene ahora. Eso me parece súper El perro importante. viene ahora. En la planta de abajo hay una ventana con un cristal roto y entra un perro hambriento, que puede ser un mastín o puede ser uno de estos, una mezcla de estos mastines con algo. Y entonces empieza a comerse al marido que está muerto. Con el miedo que siente ella, claro, que a continuación va a ser ella. O sea, es un guión bastante... El juego de Geralt se llama, de Stephen King. Y está muy interesante. También influye mucho también la imaginación de la chica. Es cuando muy está en la cama. angustioso. Muy angustioso Sí, ese libro, sí. O también hay otro que recuerdo, por ejemplo, que a lo mejor lo has leído tú, que es Cujo. Sí. Cujo, de un perro, un mastín que tiene rabia, que tiene la rabia, una mujer con su niño que va a poner gasolina en una de las gasolineras estas típicas de los Estados Unidos, y pone gasolina, intenta arrancar y no arranca el coche, y ahí no hay nadie, ni la persona de la gasolinera ni nadie. Entonces viene este perro, está rabioso y no le deja salir del coche en ningún momento, y ese es el libro. La angustia, cómo puede salir para pedir ayuda, y es que no puede de ninguna forma. Bueno, son los datos de... Perros de pajas. Perro de pajas de Sam Dustin Hoffman. Eso también es muy buena. Bueno, pues no sé, dar la palabra a alguno de las personas que quieran de lo que... A Andrés. Pues enhorabuena, el libro tiene una pinta buenísima y enhorabuena también al presentador que lo hace como lo hace siempre en nuestras películas, muy bien, muy bien. Me lo preparo. Se lo prepara, cosa que no hace casi nadie. Bueno, a mí una cosa que me ha sorprendido de lo que has dicho es que en el cine no cabe intimismo. Me sorprende mucho porque a mí el cine francés intimista me encanta. Y no digamos nada ya si nos remontamos a Ingmar Bergman y todos estos, Sí. ¿no? Es posible, creo yo, o Sí, al menos no, voy a ver Fantasma. A mí me encanta el cine francés intimista. Si es posible el estudio de personajes y reflejar la intimidad de los personajes. No es que no quepa en intimismo, lo que no puedes es meterte en sí en la cabeza de un personaje como puedes hacer en un libro, ¿sabes? O sea, Bueno, a más través de la imagen, de los gestos. Por otra parte, a mí, supongo que no compartirás el criterio, la literatura y el cine de terror me parece muy artificioso, ¿no? Es una cosa que no... Bueno, es que pertenece al terreno de la
imaginación, de la Puro fantasía. artificial, La gente que no tiene imaginación y fantasía no lo puede imaginar, claro. Es como Perdón, es que cierra un punto de Sí. tendencia que siga, pero la imaginación Sí, claro. poder dirigirla hacia otro lado. Sí, en este caso A mí me parece algunas otras. Adelante. Adelante. ¿Por qué el título de Dani? ¿Por qué descenso al infierno? Porque al final era un descenso a la locura de este personaje, ¿no? A los peores miedos que tenemos. ¿Cuál es el peor infierno que puedas vivir? Que La muerte. te veas... no, para mí mucho peor que la muerte Para mí es sería la muerte. ver sufrir a tus seres queridos, ¿sabes? O sea, ver sufrir a tus seres queridos, que no puedas ayudarle, ¿sabes? Y que toda tu ayuda, o sea, pueda ser algo que te vaya a causar un dolor de por vida, ¿sabes? Entonces un poco ese juego que yo uso de ese descenso a la locura, ¿no? Y por eso le pongo descenso al infierno. Dani, otra pregunta rápido. ¿Te gustaría que tu libro fuera a llevar al cine? A ver, sí, claro. ¿Y O sea, qué- ¿quién no? ¿Y qué director te gustaría que hiciera? ¿El qué? ¿Qué director te gustaría que llevara tu libro? A ver, una opción sería yo, sí, claramente, ¿no? Pero bueno, si no, o sea, vamos a... Dices... Para eso preferiría contar otra historia posiblemente en cine que no haya contado ya en un libro. De no ser yo, Alex de la Iglesia podría estar bien. O sea, cuando se pone muy en terror está bien. O sea, siempre y cuando, claro, se centre en lo que es terror, que alguno tiene. Guillermo el Toro, ¿sabes? O sea, Guillermo el Toro mejor todavía, ¿no? Puestos a soñar. O Alejandro Amenábar, me parecen grandes opciones. Amenábar hace buenas películas. Sí. O sea, Pero fíjate, Como perdón. la de Mar adentro. Que dice este chico, que como te llamas, que no me acuerdo, dice David, que tú tienes miedo a la muerte. Sí, tengo miedo. Dice, recuerdo una frase de la espiritual, era una persona espiritual que se llama Oso. Oso es una persona que mira mucho el tema de dice, comprender la vida es comprender la muerte. No tiene ningún miedo a la muerte por eso, porque dice, es más terrorífico vivir. Dice, bueno, pues Oso iba cuando era niño a escribir al cementerio. Y le decían, oye, pero tú ¿por qué vas al cementerio? Que da mucho miedo. Dice, no, si yo no tengo miedo a los muertos, yo tengo miedo a los vivos. Y bueno, respondiendo además un poco lo de, ¿no te parece un poco artificioso en el terror? Al final, escribas de lo que escribas. La cuestión es qué quieres contar y si tienes un tema del que hablar. O sea, normalmente el terror, es cierto de que en cine vivimos mucho de la mala fama de los slashers, ¿no? O sea, de las pelis de asesinos en serie que parece que no tenían nada que contar. Claro, hay 50.000 slasher, 2 o 3, o sea, algunos muy buenos, pero tropecientos que son malísimos. O sea, como en cualquier tipo de literatura. En sí, el slasher sí tenía algo que contar. O sea, cuando se iniciaron los primeros slasher, lo que venía a decir era el momento en el cual había arrancado el SIDA, la epidemia de SIDA, y claro, ¿y qué gente moría con la epidemia de SIDA? La que tenía sexo sin un preservativo, la que se drogaba, o sea, y claro, ¿y quiénes morían en un slasher? Ese tipo de gente. Los que se cuidaban sobrevivían. Entonces, al final de lo que estaba hablando el slasher era de la importancia de, vale, o sea, cuídate, no tomes drogas, no sé qué, porque mira lo que es, ¿sabes? Mira un poco lo que te rodea. En este caso es un tema como muy difícil de captar si no lo sabes, pero sí que el terror sobre todo habla mucho del tema del trauma, ¿sabes? De superar traumas, de dolores, de este tipo de historias que al final son historias muy profundas que todos vamos a vivir y que puedes aprovechar el fantástico para hablarlo. Igual que la ciencia ficción, ¿de qué habla? Normalmente de los peligros de la tecnología o de las bondades de esta, de mundos de que tengamos cuidado, que podemos convertir nuestro mundo en una distopía o que podemos crear un mundo mejor, ¿no? O sea, al final el fantástico vale para este tipo de cosas. La cuestión es si tienes la inquietud, o sea, de crear algo interesante y de contar algo, o si lo que quieres es solo diversión. Claro, entretenimiento. Sí. Es lo que te iba a decir. Una pregunta. ¿Qué consideras más importante?
lo que se cuenta o cómo se cuenta. Importante. Tanto en literatura como en cine. Es muy importante. Yo creo que es que ambas deben estar parejas. O sea, yo siempre... O sea, a mí siempre me han gustado, soy un poco especialito. O sea, me puede gustar un poco de todo como para disfrutarlo, pero las cosas que realmente disfruto muchísimo suelen tener una muy buena combinación de... Me están contando una gran historia, estoy aprendiendo algo nuevo que no conocía y además me lo estoy pasando genial, ¿sabes? Puedo estar filosofando, pero al mismo tiempo entreteniéndome y no hay ningún tipo de problema en eso. Voy a poner un ejemplo de cine muy claro. Matrix. Matrix se pone a filosofar lo que no está en los escritos. Habla de filosofía, de la vida, de tal. Pero lo hace entre medias de tiroteos y persecuciones, patadas y etc. Claro, y entre medias me metes una lección filosófica y me la como. Y digo, joder, qué gran reflexión lo que ha pensado esta persona. Pero porque entre medias me esté entreteniendo. Todos hemos tenido profesores en clase que te podían contar algo súper entretenido y hacerlo completamente aburrido. O sea, y tener profesores de historia que es que les faltaba, les faltaba un triqui de sacar un sable y contarte con un sable el cómo eran las batallas, ¿no? O sea, que hacían las cosas muy entretenidas. Y al final, ¿con quién recordamos mejor las cosas? Con el que lo hace muy entretenido. Entonces, es muy importante el contenido y el continente, y que ambos estén muy bien mezclados, en mi opinión. O sea, no es que uno sea más importante o menos, es que hay que tener una buena mezcla de ambas. Sí, eso sí me gustaría, por ejemplo, de la estructura que muchas veces es más importante, cómo se dice, sí, de lo que se dice, del mensaje. Me gustaría saber la opinión de Giovanni. Que tú en tu literatura, pues bueno, tu escritura es fundamental. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Yo para añadir lo del narrador, es que no todo el mundo tiene el genio de ser buen narrador. Claro. Sí. Entonces tú puedes saber mucho, ser cargado de ciencia, pero luego cuando lo expones no eres capaz. Es algo que se tiene o no se tiene, punto. Sí. Es lo que decías, que hay un profesor que explica historia y que aburres. Sí. El contenido, que es lo que tú te estabas refiriendo, es el mismo. Sin embargo, hay otra persona que te lo cuenta de distinta manera y te envuelve y te atrapa. Entonces, la pregunta que él decía, para mí, creo que todo está contado, para mi opinión. Lo que te atrapa y te diferencia es el cómo cuentas. Sí, cómo lo cuentas. Esa es mi opinión. Eso. Y yo puedo poner la mejor obra del mundo. Efectivamente. Que la coge un torpe y la hace el ladrillo más grande. O sea que, y viceversa, de algo que a lo mejor no tiene un contenido. Un contenido muy y un gran contador te hace vibrar, te hace sentir, te hace... Totalmente. Yo creo que es el cómo más que el qué. Pero el cómo sin contenido es falsedad, ¿no? A ver, en dirección... Muy bien contado. Las dos cosas, es que son en dirección de cine nos explicaban una cosa, si tú tienes un buen guión, o sea, tienes que ser muy mal director para destrozar un buen guión. O sea, para un buen guión, o sea, un director mediocre con un buen guión se saca una película entretenida y aceptable y que va a gustar, aunque digas, podría haber dado mucho más. Pero cogemos a Spielberg, le damos el peor guión de la historia y no va a sacar una buena película, y es Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque no hay de dónde sacar. La pregunta sería que no lo haría. Claro, no lo haría. La gran diferencia es que Spielberg tiene el criterio de decir... está basado en que yo puede rechazar esos tipos de guiones. El criterio de decir, esto no lo hago, ¿no? Pero si no tienes un buen material, es muy difícil que consigas algo bueno. Por eso debe ser una muy buena mezcla. Pero sí que es cierto de que si tú tienes un buen material, pero no sabes cómo llevarlo a término, es pues eso, como ese profesor que sí, me está contando la historia, pero al final suspenden casi todos los alumnos porque nadie se acuerda de las lecciones que da el profesor. ¿Te puedo poner un ejemplo de lo que te he dicho? Sí. Sin contenido y una gran obra maestra. Pedro Almodóvar. Sí.
Pero Almodóvar tiene unos guiones que son, dices tú, pero bueno, simples. que patata. Y en cambio el resultado es que te emociona, te ilusiona, te hace sentir, y encima te enseña cosas. Sí, es muy artístico. Pero Almodóvar encaja sus películas. A ver, pero... Difiero, el contenido de Almodóvar es absolutamente original. Sí. A ver, Almodóvar tiene un contenido para un público concreto. Permitidme un inciso. Allí tenemos a don Liteo Pedregal, que es director de cine, que tiene premios en la Bernidad de... De particular es que las historias de Almodóvar son... Que está dando su opinión al respecto. Precisamente ha ido a un director, si me hubiera dicho... Pero justo Almodóvar es muy original en sus historias. Hablando de Almodóvar, el martes se estrenaba una película de él el martes. O sea, Almodóvar pretende contar una cosa, sabe cómo contarla y la cuenta. Otra cosa es que el público objetivo de Almodóvar no sea todo el mundo. Sí, pero yo no creo que las que sabes que te guste o no. Pero no son simples los guiones de Almodóvar. Yo creo que son profundos. Y hasta a mí no me gusta, pero yo creo que son profundos. Sí, pero tienes que entenderlos. El cine de Almodóvar, hablando de artificiosidad, que a mí eso no me gusta. Que al espectador le gusta. Veo todas las películas de Almodóvar porque luego me parece un director y un trabajo de actores, pero hombre, rechazo un poco la artificiosidad que tiene, que siempre busca, es una... Es exagerado. Como dice Bollero. Bollero, por ejemplo, dice que son guiones estratégicos, es decir, busca siempre detalles para impactar y que la gente hable. Le pueden poner montones de ejemplos, cosas impactantes. Bueno, este hombre me está tomando el pelo. Una cosa, Daniel, que me estaba quedando en el tintero. Sí, pero sin embargo toca temas gordos, pero se pasa al hacer guiones severos de diversidad. Por favor, un momentico, yo pido un poquito de... Aquí estábamos hablando de descenso al infierno. Y estamos defendiendo al infierno a Almodóvar, nuevamente. Por favor, mantengamos el orden, caballeros, que esto va a ser congreso. No hablamos de artificiosidad en el cine. Pero una cosa que se me ha quedado en el tintero. ¿Cómo te implicas tú como autor en alguno de los personajes? Porque muchas veces utilizas la primera persona. Sí. Entonces, tú te implicas, por ejemplo, recordando El Cabo del Miedo de Robert De Niro, que cuando se implica en el personaje es que lo vive. Durante todo ese rodaje, él vive ese personaje. Incluso se tatuó él mismo los tatuajes que salen en las películas. Vive ese personaje. Estamos hablando de Robert De Niro, que es uno de los grandes actores de la época. Entonces, ¿cómo te metes tú en el personaje, en alguno de ellos? Sí, a ver, yo mientras que estoy escribiendo me meto en el personaje, afortunadamente por el bien de mi pareja, cuando salgo de escribir, vuelvo a ser yo, ¿no? Con lo que escribes, sí, o sea, ¿no? Por el bien. Se ha terminado. ¿Qué hay de cenar? Oye, Daniel, decías al principio de que empezaste porque querías cine, que era lo que tenías claro desde muy pequeño. Dijiste que empezaste también con cuento, poesía. Sí. ¿Y cómo acabas escribiendo novelas? Novelas. A ver, porque claro, al final cuando escribes guiones, la evolución en la novela es relativa. O sea, digamos, el camino normal no es empezar por una novela, tampoco es empezar por un guión, no. El camino normal es o que empieces por poesía o por cuentos. Y luego ya, pues los cuentos van evolucionando y o pasas a guiones o pasas a novelas, o a veces pues ambos, no intentas hacer un poco ambos. Sí. Entonces, el que acabara escribiendo una novela, pues surgió un poco así. Bueno, pues se me ocurre la historia, empiezo a escribirla y esto me pasa, a mí me pasa bastante. Además, sí que es cierto de que como soy brújula, pues me ocurre la historia, arranco, ¿no? Yo siempre lo digo que es como una bola de nieve, ¿no? Hago girar la bola de nieve, ¿no? Y entonces la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Arranco y entonces se me van ocurriendo cosas, decido con qué me quedo y con qué no, y voy avanzando con la historia. Entonces surge esa parte de decir, ostras, pues esto a lo mejor iba para un cuento, pero acaba siendo una novela, porque la idea que yo había tenido en un principio, cuando me pongo a escribir, le digo, es que si quiero desarrollar esto, necesito más páginas, no...
¿Y la poesía lo olvidaste? ¿El qué? La poesía lo olvidaste. La poesía, a ver, es algo que prácticamente he escrito o de niño o de adolescente. O sea, rara vez escribo poesía, no es algo... Además, uno tiene que ser consecuente. Como poeta, para entretenerme un rato está bien. Para ligar también está bien. Pero para más allá de eso, o sea, para... Sí, dinero no se gana. Pero no lo digo como, o sea, como respeto al lector, o sea, Oye, mi poesía no acuerdo, genera nada nuevo, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo, David, en que cuando escribimos una novela, perdón, la pregunta es un poquito,